Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí al Ministerio del Camión. Muy bienvenidos tengan cada uno de ustedes. Si estás por primera vez visitando el canal, yo te invito a que revises el material, revises el contenido que tenemos en el canal y que trates de suscribirte, inscribirte al canal, activar la campanita para que cada vez que tengamos un nuevo mensaje, un nuevo video, un mensaje de la palabra de Dios, te llegue pues a tiempo y lo puedas ver. Bueno, pues muy bienvenidos. Traten de recomendar este canal, de compartirlo, ya que tenemos mensajes muy importantes para esta época en que estamos nosotros viviendo en este tiempo, especialmente en el año 2023, donde se están enseñando muchísimas cosas. Hay muchísimos maestros, muchísimos predicadores, teólogos que están enseñando unos mensajes, unos verdad presente, otros mensajes erróneos, otros engañando a la gente, enseñando algo que no dice la palabra de Dios. Aquí tratamos por lo más que podemos saber solamente lo que dice Jehová, lo que dice su palabra. En esta hora y en este día vamos a estudiar la palabra de Dios como lo hacemos siempre. Vamos a hablar acerca de la Biblia de los testigos de Jehová. Así que prepárate, que este es un tema muy, pero muy interesante. La palabra de Dios siempre nos ayuda para poder investigar, para poder también ver el engaño, desenmascarar a los predicadores y maestros, organizaciones o religiones que están enseñando el error. Así que vamos a tener una palabra de oración. Nuestro Dios, en esta hora que vamos a estudiar tu palabra, ayúdanos a entenderla, ayúdanos a abrirla con reverencia y respeto, que la podamos comprender, la podamos aplicar en nuestra vida, y que lo que leamos, lo que estudiamos, es un así dice Jehová. Es el mensaje que está inspirado y es escrito por los profetas, inspirado por el Espíritu Santo. Un mensaje que necesitamos muchísimo en este tiempo que estamos viviendo. Ayúdanos pues a poder discernir, especialmente qué maestro o qué religión o qué organización está enseñando la mentira. Que en el nombre de Jesús tú nos guíes. Amén. La Biblia de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, años atrás, ellos estaban muy apegados a la palabra de Dios. Enseñaban por medio de una versión, una Biblia verde, pero ya también con algunos versículos cambiados, algunas palabras agregadas. Enseñaban cosas falsas. Y ahora tienen una versión negra que está más, pero mucho más adulterada que la verde. Por eso debemos de tener cuidado. El sábado pasado en mi iglesia miré que alguien dejó por allí una Biblia de los testigos de Jehová. Y me pregunté, y también le pregunté a un hermano, ¿y esta Biblia de quién es? ¿Cómo vino a dar aquí? Porque creo que así como están cambiando muchos versículos de la Biblia, muchos mensajes, muchas palabras, no le podemos llamar Biblia. Esa no es Biblia, porque está adulterada, está cambiada. Es un peligro estudiar la Biblia de los testigos de Jehová. La traducción del Nuevo Mundo no es confiable. Y hasta se le dice de las Sagradas Escrituras. Pero no es la Sagrada Escritura. No es esta Biblia que tengo aquí en mis manos.
Esta Biblia de los testigos de Jehová, la del Nuevo Mundo, se ha adulterado a propósito. Vamos a leer lo que la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18 en adelante, para que nos demos cuenta de lo que viene, el gran castigo para aquellos que cambian el texto bíblico, que cambian la palabra de Dios, que la adulteran. Y estas mismas palabras las dijo el Señor Jesucristo. Y esto puede venir o va a venir sobre los testigos de Jehová si es que no cambian a tiempo. ¿A cuánta gente no habrán engañado? ¿Cuánta gente no se habrá ido a la tumba con este engaño, creyendo que el libro que tiene en sus manos era la palabra de Dios? Y para muchos sinceros de ellos piensan que es la palabra de Dios, pero no lo es, porque no está completa. Dice el versículo 18 de Apocalipsis 22: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios, ¿te imaginas? Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Sobre los líderes de la organización de los testigos de Jehová, aquí dice la palabra de Dios, que va a traer ese gran castigo, las plagas que están escritas en el libro de Apocalipsis. Y si alguno quitare, dice, de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Dios va a quitar, querido testigo de Jehová. No eres testigo de Jehová, nomás testigo, porque si fueras de Jehová, tendría lo que la palabra de Dios enseña. Lo que enseña completamente solamente la palabra de Dios, sin cambiarle. Dice, si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, del libro del Cordero, el libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de esas cosas, dice el Señor Jesucristo, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vuelvo a leer el versículo 19 para que mi querido testigo, hermano, quien quiera que seas predicador, líder, ministro, siervo, que escuches y leas bien esas palabras. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro, en la palabra de Dios. Hay dos versiones de la Biblia que han sido torcidas y adulteradas a propósito, cambiado el texto bíblico, cambiada la oración de la Biblia. La nueva versión internacional es una, y la del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Los hombres que tradujeron estas versiones de la Biblia están atacando directamente a nuestro Señor Jesucristo, así como Satanás atacó al Señor Jesucristo en el cielo, y lo siguió atacando aquí en la tierra, y lo sigue atacando hoy por sus agentes de la organización de los Testigos de Jehová, y también de los que tradujeron la versión internacional. ¿Por qué razón el diablo ataca la divinidad de Cristo? ¿No te has preguntado por qué razón se ataca la divinidad de Cristo? Y eso es lo que han hecho los testigos de Jehová cuando cambian los textos bíblicos. Están atacando, así como Satanás y sus demonios, atacando la divinidad de Cristo. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se ha metido en esa organización. Porque Jesús es igual a Dios el Padre. Esa es la razón. Por eso lo atacan tanto. Por eso atacan tanto su divinidad. Los testigos de Jehová son arrianos. Tienen la doctrina de Arios, la doctrina arriana. Buscan en internet
para cuál es la doctrina arriana y te darás cuenta. Ellos tienen la doctrina arriana. Este hombre enseñó y creía de esa forma. Atacaba la divinidad del Señor Jesucristo. Los testigos de Jehová, ellos malinterpretan Juan capítulo 1. Te invito a ir al libro de San Juan, capítulo 1. Vamos al libro de San Juan, capítulo 1, lo que dice la palabra de Dios. Dice, en el principio era el verbo. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera, revisión 1960. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso lo dice la versión Reina Valera. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y ese verbo era Dios, el mismo Señor Jesucristo, ser divino, 100% divino. Es politeísmo como enseñan los testigos de Jehová, como ellos creen. En la versión de ellos, ahorita te lo voy a leer, cómo es como dice San Juan 1.1. Ellos creen en un Dios mayor y un Dios menor. Eso se le llama politeísmo. Otros dioses, dioses falsos. La versión del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, así dice San Juan capítulo 1 y versículo 1. Así dice en la versión de los testigos de Jehová. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios. En el principio la palabra era, dice la versión de ellos, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Aquí es, ¿sí notaron? Aquí es donde se cambia esta palabra. Dice, la palabra era un Dios, y en la versión Reina Valera dice, y el verbo era Dios, el mismo Dios. El Señor Jesucristo es el Dios, o sea, Dios Hijo, pero ellos lo hacen un Dios menor. La palabra de Dios dice que solamente hay un Dios todopoderoso. No hay un Dios menor. Solamente el Dios mayor. El Dios todopoderoso. Por eso la versión Reina Valera nos dice y nos aclara, y el verbo era Dios. Pero el testigo de Jehová le ha cambiado, así que están preparados para las plagas que se prometen en el libro de Apocalipsis. Caer sobre toda la organización. Caer sobre los que han cambiado. Pero aún tú estás a tiempo de salirte de esa organización. La palabra un Dios no se encuentra en el original. Así como lo traducen los testigos de Jehová, nos dice que el verbo era Dios, ellos le pusieron y la palabra era un Dios. O sea, la palabra un Dios no se encuentra en el original, no está en griego. Si tú te consigues tanto una concordancia o como un traductor, un interlinear griego, te vas a dar cuenta que realmente ellos lo han cambiado, porque en el griego ahí te explica realmente que el verbo era Dios. Ahí no existe un Dios menor. O sea, han cambiado el texto bíblico, todo por minimizar la divinidad de Cristo nuestro Salvador. En todos los versículos de la Biblia que habla de la divinidad de Cristo, que Cristo es el Dios Todopoderoso, que Cristo es Jehová, que Cristo es Dios, entonces ellos lo cambian. Y hasta está en paréntesis. Lo ponen en paréntesis, porque es lo que ellos le han agregado, es lo que ellos le han cambiado. Notemos cómo dice Isaías capítulo 43. Vamos a ir aquí al libro del profeta Isaías, capítulo 43. Capítulo 43 del libro de Isaías, para leer el versículo 10. Fíjate lo que dice Isaías 43:10. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Esto lo usan los testigos de Jehová, se lo aplican a ellos, para que me conozcáis y creáis.
y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios. Así que ellos están equivocados como lo traducen. Un Dios, no existen dos dioses. Solamente existe un Dios. Solamente nos lo acaba de decir aquí la palabra de Dios. Y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Solamente existe un solo Dios. Y por eso lo escribió así Juan, en Juan capítulo 1 y versículo 1. O sea que Jesús, el Verbo, es Dios. Hay Dios Padre y Dios Hijo. Y también Dios Espíritu Santo. Pero en esta ocasión nos vamos a detener y a concentrar solamente en lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestro Señor Jesucristo. Solamente hay un Dios mayor. Nos lo acaba de decir Isaías 43:10. El testigo está formando otro Dios que no existe, que no enseña la palabra de Dios. Se están contradiciendo en Isaías 43:10. Esa misma cita que ellos la aplican a ellos. Se están contradiciendo y contradiciendo a lo que Dios está diciendo en su palabra. Leamos nuevamente San Juan capítulo 1. Vamos nuevamente a San Juan capítulo 1 y versículo 1. En el principio era el Verbo. Que se te quede bien en tu mente, mi hermano. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. En la Biblia de los testigos hay muchos versículos cambiados. Como te lo he dicho, hay muchos versículos cambiados. Ellos están en contra de Jesús. Así como Satanás siempre estuvo en contra de Jesús. Por eso Jesús dijo, yo veía a Satanás que descendía del cielo como un rayo. Y en el libro de Apocalipsis dice que hubo una gran batalla en el cielo, donde peleaban Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles, donde peleaba el Señor Jesucristo con Satanás y sus ángeles, y fue echado a la tierra, porque ya no se halló lugar en el cielo, porque él se oponía a la divinidad de Jesús. Y aquí hay un pueblo que se está oponiendo a la divinidad de Jesús, que son, y se les llama, los testigos de Jehová. Aunque son muy predicadores, son muy misioneros, pero tienen una Biblia adulterada, una Biblia cambiada, una Biblia que está en contra de la divinidad del Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro de Colosenses. Te invito al libro de Colosenses capítulo 1, donde Jesús es el mismo Jehová, el Creador. Vamos para que lo veamos y lo comprobemos con la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1 y versículo 16. Dice el verso 16 de Colosenses capítulo 1. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Hablando del versículo 15, dice, él es la imagen del Dios invisible. El Señor Jesucristo es la misma imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el principal, el primero, el único, porque en él, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Todo lo que se ha creado es del Señor Jesucristo. Fue creado por medio de él, el Creador. Isaías capítulo 40. Vamos al Antiguo Testamento. Libro de Isaías capítulo 40 y versículo 3. Dice en el versículo 3, voz que clama, hablando de Juan el Bautista, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Juan el Bautista estaba preparando el camino del Señor Jesucristo, pero aquí dice el profeta Isaías
inspirado por el Espíritu Santo. Dice, voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová. Juan el Bautista estaba preparando el camino a Jehová, al mismo Señor Jesucristo. Aquí el profeta Isaías le llama a Jesús Jehová, el mismo Jehová de los ejércitos, Jehová el Creador. Enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Los testigos de Jehová están completamente equivocados. Están enseñando error. Cuando van de casa en casa, están llevando las mismas tinieblas. No están llevando el mensaje de Dios como lo enseña su palabra. Aquí vemos a Isaías que a Jesús le llama Jehová. Este versículo 3 de Isaías 40 se aplica mismo al Señor Jesucristo. Te lo voy a comprobar. Vamos a ir al libro de San Mateo, capítulo 3. San Mateo capítulo 3, del versículo 1 al 3 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, preparar el camino de Jehová, enderezar sus sendas. O sea, Isaías escribió del Señor Jesucristo, y el que estaba proclamando y predicando Juan el Bautista, estaba preparando el camino de Jehová, que es el mismo Señor Jesucristo. Ahí vimos en Colosenses 1:16, o sea, en lo que dice en la versión Reina Valera. Pero ahora vamos a ver lo que dice en la versión del Nuevo Mundo. Colosenses 1:16 lo dicen de esta forma. Porque por medio de él todas las cosas, dice todas las otras cosas. Aquí está entre paréntesis, ya está agregado la palabra las otras cosas. Cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas invisibles. Y las cosas invisibles, no importa que sean tronos, o señoríos, o gobiernos, o autoridades. Todas las otras, vuelve a agregarse la palabra las otras. Así que los testigos de Jehová están preparando completamente su camino para que caigan sobre ellos las plagas que están escritas en Apocalipsis. Porque han agregado, han cambiado el texto sagrado, el texto santo, el texto de Dios. Dice, cosas han sido creadas mediante él, dice, y para él. Completamente han cambiado la palabra de Dios, al agregarle las otras cosas. En Juan 1:1 le agregaron un Dios, y aquí le agregan las otras, cuando en el original no se encuentran las otras, no se encuentran en griego en el original. Qué triste y qué peligroso estar jugando con fuego. Todo testigo está siendo engañado por la creencia arriana, que es lo que enseña la organización de los testigos de Jehová. Ahora notemos Colosenses, ya lo leí, pero vamos a leerlo nuevamente. Colosenses capítulo 1, lo que dice la palabra de Dios. Colosenses 1:15, dice el verso 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esto dice Colosenses 1:15. En la Biblia, primogénito, primer nacido, es lo que quiere decir y lo que significa. Primer nacido, o también el que ocupa el primer lugar. Se puede traducir de dos formas. Primer nacido y el que ocupa el primer lugar. Y el Señor Jesucristo siempre ha ocupado el primer lugar. Por eso le dijo a aquellos dos discípulos de camino de Emaús, que todas las escrituras hablaban de él. Les empezó a contar a ellos lo que decía Moisés de él, lo que decían los salmos, lo que decía la palabra de Dios. Jesús siempre ha sido el primero, el primogénito, el primero, el primerizo, el principal. ¿Quién es realmente Jesús? Te das cuenta en el versículo 17. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Él es el mismo creador de los cielos y de la tierra.
Él no tiene principio ni tiene fin. Es el mismo Dios todopoderoso. Jesús es el que ocupa el primer lugar, es el primero en todo. La adoración solamente es para Dios. Y fíjate lo que pasó aquí en Mateo capítulo 4. Vamos a ir a Mateo capítulo 4. Me imagino que tú conoces muy bien esta cita bíblica. Mateo capítulo 4. Lo que dijo el Señor Jesucristo. Capítulo 4, del versículo 8 al 10. Dice, otra vez le llevó, o sea, cuando dice el diablo, a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, le dijo el diablo al Señor Jesucristo. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solamente se le debe servir a Dios. Solamente se le debe de adorar a Dios. Pero Hebreos capítulo 1, fíjate lo que dice Hebreos capítulo 1. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 1 para que veamos lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1 y versículo 6, el versículo 6 y después el 8. Leamos el 6. Y otra vez, cuando introduce a su primogénito, a su hijo, en el mundo, dice, adórele todos los ángeles de Dios. ¿A quién dice Mateo capítulo 4 que solamente se debe adorar y servir solamente a Dios? Y aquí Dios el Padre ha mandado, ha ordenado que los ángeles adoren a su primogénito, que adoren a su hijo. Dice, y otra vez cuando introduce a su primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora el versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. O sea, el trono del Señor Jesucristo es para siempre. Y lo llama Dios, que es Dios. O sea, que es el Dios todopoderoso, que es el Creador, que es el Salvador del mundo. Es el mismo Jehová del profeta Isaías. Tu trono, dice, le llama tu trono, dice, oh Dios, por el siglo del siglo. El trono del Señor Jesucristo es para siempre, porque Él es Dios. Y Apocalipsis capítulo 1 y verso 8. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Me imagino que esto los testigos de Jehová no lo saben, no lo han visto, no les han enseñado, no han escudriñado. Dice el versículo 8 de Apocalipsis 1. Yo soy el alfa, hablando el Señor Jesucristo, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el que va a venir en las nubes de los cielos, el Todopoderoso, el mismo Jehová de los ejércitos va a venir en las nubes de los cielos a salvar a sus hijos. Dice, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso va a venir en las nubes de los cielos. Vamos a ir a San Juan capítulo 14. Libro de San Juan capítulo 14 para leer versículo del 8 al 10. Dice esto, la palabra de Dios. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees? Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, el Padre siempre estuvo con el Señor Jesucristo. Y Él dio a entender y mostró al Padre. Aunque Él estaba sujeto, porque todavía no iba al Padre. Estaba aquí 100% Dios y 100% hombre. Pero Él manifestó realmente al Padre en todo momento. La palabra de Dios no se equivoca. El que se equivoca es el testigo de Jehová y está siendo completamente engañado y no ha entendido realmente quién es el Señor Jesucristo. Dios y Jesús son uno. Vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 2. Libro de Colosenses, capítulo 2, por favor.
lo que nos sigue enseñando aquí la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2 y el verso 9. Dice el verso 9. Dice, porque en él, vamos a ver desde el 8 para entender, mirad que nadie os engañe, que no te engañen los testigos de Jehová, que no te engañe nadie, ningún predicador, ningún maestro, ningún evangelista. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Dice, porque en él, o sea, en Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios el Padre, o sea, de Dios, de nuestro Padre Celestial, lo que habita en nuestro Padre Celestial, esa divinidad, esa deidad, también habita en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo, el cual es el mismo Dios Todopoderoso, es el mismo Jehová. La divinidad del Padre habita también en el Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1 y versículo 3 dice, o sea, donde nos habla que Dios y Jesús son uno. Dios y Jesús son uno, en propósito, en divinidad, en poder, en acciones. Leamos Hebreos capítulo 1 y verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, tiene la misma sustancia, Jesús tiene la misma sustancia que Dios el Padre, que el mismo Jehová del Antiguo Testamento, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Señor Jesucristo se sentó a la diestra del mismo Dios el Padre. Versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. El mismo Dios Todopoderoso. Por eso la palabra de Dios nos dice que se doblará toda rodilla ante el Señor Jesucristo, ante el único que se debería de doblar rodilla, solamente sería según los testigos ante Jehová, ante Dios el Padre. Pero según la palabra de Dios hemos visto, también se dobla toda rodilla ante el Señor Jesucristo, porque es el mismo Jehová de los ejércitos. Es Dios con nosotros. Por eso cuando vino a nacer aquí de la Virgen María, se le llamaba Emmanuel, Dios con nosotros. Así que ya no nos creamos de lo que enseñan los testigos de Jehová, porque la versión de los testigos de Jehová completamente está adulterada, están enseñando engaño. Así que Dios te bendiga y prediquemos solamente la verdad que enseña la palabra de Dios. Por eso yo siempre recomiendo la versión 1960, la versión Reina Valera, versión 1960. También la versión de Jerusalén, es una versión muy buena, te la recomiendo. Así que Dios te bendiga y nos preparemos para predicar el Evangelio eterno, como lo enseña la palabra de Dios, predicar la divinidad del Señor Jesucristo, porque Dios el Padre dio la orden que adórenle a Jesús todos los ángeles, cuando el único que puede ser adorado solamente es Dios, y si Él permitió y ordenó que adoraran todos los ángeles a Jesús, es porque es Dios, para Dios el Padre. Que Dios te bendiga.